Según la leyenda, Roma fue fundada en el año 753 a.C. por los gemelos Rómulo y Remo, que habían sido amamantados por una loba. Roma se situó a orillas del Tíber, en un punto donde el río se estrecha. Asentada sobre el monte Palatino, era un lugar de paso para rutas comerciales, como la Vía Salaria y otras calzadas. En su origen, Roma fue una aldea de pastores provenientes de los montes albanos y sabinos. En algo más de 200 años, los romanos conseguirán liberarse de los etruscos. Poco a poco iniciarán su expansión, primero por la costa del mar Tirreno, más tarde ocupando toda la Italia central y finalmente tomando la Magna Grecia. En la historia de Roma se distinguen tres grandes periodos: monarquía, república e imperio. La monarquía se extiende desde el siglo VIII hasta finales del siglo VI a.C., época de fuerte influencia etrusca. En ella surge el Estado romano y se crea un nuevo sistema político. En el año 509 a.C., los romanos, libres ya del yugo etrusco, instituyeron la República. En el siglo III, una vez conseguida la unidad de Italia, comienza la expansión del Estado romano por el Mediterráneo, en la que los romanos deberán derrotar a su gran rival, Cartago, en las llamadas Guerras Púnicas. La primera de ellas, entre los años 264 y 241 a.C., se salda con el paso a manos romanas de las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia. En la Segunda Guerra Púnica, el cartaginés Aníbal derrotará a los romanos en Tesino, Trebia, Trasimeno y Cannas. En respuesta, Pluvio Cornelio Escipión partió en dirección a Hispania y venció a los cartagineses en Ilipa. Con la batalla de Zama, en el año 202, Roma vencerá a su principal enemigo, convirtiéndose en la primera potencia del Mediterráneo. En la Roma republicana, el foro era el centro de la vida política y pública. Atravesado por la cloaca máxima, que vertía sus aguas en el Tíber, cerca se encontraba el templo de Vesta, en el que las sacerdotisas debían mantener el fuego sagrado. En el período republicano, además, se construyeron otros importantes templos. La gran figura de la Roma republicana será Cayo Julio César. En el año 59 a.C., César conquista las Galias, iniciando un periodo de expansión y hará que Roma, a su muerte en el año 44 a.C., controle prácticamente todo el Mediterráneo, desde Hispania hasta Siria. La armada romana, la más poderosa del momento, hace llegar a sus temibles legiones a los puntos más alejados del Mediterráneo. Sus campamentos se establecen en las provincias bajo control y consiguen imponer el poder de Roma por todo el territorio. Aclamado por el ejército, César tiene sin embargo muchos enemigos, siendo asesinado en el año 44 a.C. Acto seguido, se inició un periodo de lucha por el poder que solo terminó cuando Octavio derrotó a Marco Antonio y Cleopatra en el año 31 a.C. 4 años más tarde, el Senado le otorgó el título de Augusto, aceptando también el de Imperator. De esta forma se produjo la transición de la República al Imperio, una institución que iba a cambiar la faz de Roma. Con Octavio Augusto, el Imperio romano comienza una etapa de esplendor. Octavio y sus sucesores, como Trajano, llevarán las fronteras del imperio mucho más allá de lo legado por César, añadiendo nuevos territorios en África, Hispania, Britania, Europa Oriental, Dacia, Anatolia y Egipto. El Imperio romano floreció durante 4 siglos. Roma se convirtió en el centro del mundo conocido, una metrópolis rica, poderosa y refinada, con más de 1 millón de habitantes. En su centro, desde la columna triunfal de Trajano hasta la inmensa arena del Coliseo, se erguían magníficos templos y edificios públicos. El Coliseo, uno de los más importantes edificios de Roma, fue comenzado a construir por orden de Vespasiano hacia el año 71. Con forma elíptica, podía acoger hasta 50.000 espectadores que disfrutaban viendo las evoluciones de los gladiadores sobre la arena. Los foros
siguieron siendo el centro de la vida de Roma como durante el período republicano. Grandiosos, salpicados de majestuosas construcciones, estatuas de dioses y héroes embellecían el magnífico espacio urbano. Junto al Coliseo o anfiteatro, otra de las diversiones favoritas de los romanos es el circo, el lugar donde se desarrollaban algunos espectáculos, como las carreras de cuadrigas. El Circo Máximo, el más importante de Roma, sirvió de modelo para otros levantados en las ciudades de provincias, como el de Tarraco, en Hispania. Junto a Roma, a lo largo del imperio, surgieron importantes urbes como Emérita Augusta, Cartago, Alejandría, Antioquía o Éfeso. Una amplia red de calzadas unía el tejido urbano, facilitando el contacto entre Roma y el resto de las poblaciones. El modo de vida urbano se basaba en el modelo que la propia Roma ofrecía. Los romanos vivían, trabajaban y comían en las calles con un ruido ensordecedor. Los enormes edificios de 4 y 5 plantas tenían en su parte baja comercios. Junto a estos edificios, los ciudadanos adinerados vivían en casas espaciosas, con varias habitaciones decoradas con mosaicos y muebles elegantes. El atrio, el lugar más importante de la casa, solía tener un estanque en su centro. En el patio exterior, llamado peristilo, los señores podían pasear y sentarse a la sombra de los árboles en los días soleados. Las ciudades romanas se dotaron de grandes obras públicas para hacerse más habitables. Los espacios ciudadanos fueron embellecidos con arcos monumentales como los de Tito o Septimio Severo, ambos en Roma. Esta práctica se extendió a lo largo del imperio, erigiéndose numerosos arcos como el de Bará en Hispania. Otras obras públicas al servicio de las ciudades fueron aún más impresionantes, como los teatros, anfiteatros o circos construidos para el ocio. La higiene pública de las ciudades fue atendida por medio de la construcción de redes de alcantarillado, termas o acueductos que abastecían de agua corriente a las poblaciones. El monumental acueducto de Segovia, del siglo I después de Cristo, fue edificado con una altura máxima de 28 metros y medio y 818 metros de largo. Para su construcción fueron necesarios 20.400 bloques de piedra, unidos sin ningún tipo de argamasa. Fuera de las casas, el lugar preferido por los romanos para su esparcimiento y reuniones eran las termas. Lugar espléndido y elegante, solían tener las paredes recubiertas de mármol. Había en ellas baños de agua fría, caliente o vapor. Allí acudían al atardecer todos los hombres. El mundo romano e imperial floreció durante 4 siglos, pero cuando los ejércitos de las provincias cobraron fuerza, estalló la guerra civil en el siglo III después de Cristo. Para mejorar la administración del imperio, en el año 293 Diocleciano establece la tetrarquía, repartiendo el territorio en 2 Augustos y 2 Césares. Diocleciano recibió Oriente, Maximiano Italia y África, Constancio Cloro se quedó con Hispania, Galia y Britania, y por último Galerio recibió Iliria, Macedonia y Grecia. Reunificado en el año 324 gracias a Constantino, en el 395 vuelve a dividirse, esta vez en 2 partes, Oriente y Occidente, con capitales en Bizancio y Roma respectivamente. Sin embargo, la presión de los pueblos bárbaros establecidos en las fronteras atenaza a un mundo romano en plena decadencia. Roma será saqueada por sucesivas oleadas de visigodos, hunos y vándalos. En el año 476, el último emperador romano de Occidente es depuesto, finalizando una larga historia en la que Roma, la ciudad eterna, ha sido la cabeza del mundo.